Buenos días. Comenzamos con la parte que corresponde a las conclusiones de este 10º Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas. Este congreso que ha tenido como tema, eje central, las tres culturas. Y el tema que hemos elegido este año para trabajar y desarrollar todo este congreso ha sido sobre la tolerancia y diversidad en la Edad Media, convivencia de las tres culturas en Teruel. La parte de las conclusiones lo voy a articular en dos partes diferenciadas. La primera de ellas es una retrospectiva sobre los 10 años, los 10 congresos que se ha celebrado este Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas en Teruel. Este año 2022 se cumple ya ese 10º aniversario y pensamos que era un motivo justificado y suficiente para hacer una panorámica de lo que han sido estos 10 años, que ya es una época considerable, importante, y que se han celebrado con continuidad, no ha habido ningún tipo de salto ni de interrupción. Y después, cuando la primera parte, esa retrospectiva a lo que han sido estos 10 congresos, haré ya unas conclusiones concreto a este año, al congreso que se ha celebrado en el 2022 sobre el tema de la tolerancia de las tres culturas. Bueno, arrancamos con este primer bloque y estos congresos comenzaron en el año 2013. Previamente habíamos organizado algunas cosas similares aquí en Valladolid. Tuvimos oportunidad en la universidad en la que estaba yo antes, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, teníamos un grupo de trabajo e investigación sobre este tema de las recreaciones históricas y organizamos un encuentro en Simancas. Luego organizamos algunas jornadas más. En este congreso de Simancas fue en el que, al que asistió Raquel Esteban, de la Fundación Bodas de Isabel, en ese momento era la gerente, y fue donde nos pudimos conocer y se empezó a pensar esa posibilidad de que estas reuniones, estas jornadas donde se trataban temas de recreaciones históricas, que pudiesen tener una estabilidad y que pudiesen tener una continuidad, y así es como se materializó, como en el año 2013 comenzó el primer congreso en el mes de septiembre en Teruel. El tema que se eligió en ese momento fue Amar o Morir, y ahí es donde arrancó una historia que nunca pensamos que fuese a tener este recorrido tan largo y esta trayectoria, y ahora ya digo, cuando echamos un poco la vista atrás, es hasta un poco tremendo, ¿no? El ver ya que han sido 10 ediciones celebradas en Teruel año a año ininterrumpidamente de estos debates, estos foros de encuentro, y siempre con esa temática. Siempre la idea es temas que sean del interés de las personas que trabajan, que investigan, que trabajan en asociaciones, en ayuntamientos, en fundaciones, y que todos están dentro de ese ámbito del mundo de la fiesta y la recreación histórica, y siempre nuestro propósito ha sido buscar temas que pudiesen interesar para debatir, para proponer conocimientos, para poder avanzar todos juntos en esa idea de cómo se pueden ir mejorando y desarrollando todo lo que son las fiestas y recreaciones históricas. El primero de ellos, Amar o Morir, yo lo recuerdo porque hay unos temas que curiosamente yo creo que 10 años después siguen estando de plena actualidad. Algo hemos avanzado, pero que se siguen trabajando, como era toda la cuestión semántica sobre el significado, la idea, qué entendemos por una fiesta o recreación histórica.
es un tema, ya digo, que sigue abierto, que seguimos dándole vueltas, que a veces es bueno que no haya un consenso sobre estas cuestiones, que sean temas que con el tiempo pues ya llegaremos a darle una respuesta, pero claro, ese cajón desastre en el que entran pues teatralizaciones, determinadas formas de mercados, comitivas, eh, hechos históricos, unas veces reales, otras veces de leyendas. Bueno, es un completo, una amalgama, porque también a veces las visitas teatralizadas, determinadas conmemoraciones, pues a veces se da un poco a ese nombre genérico de recreación, pero yo creo que luego cada una de ellas pues son productos y cuestiones distintas y que habría que tratar a cada una a veces por separado, porque yo creo que el mundo del mercado, que a veces tienen poco de histórico, son muchas veces mercados artesanales, pues pueden ser un complemento para otro tipo de eventos que sí que tienen ya como más finalidad pues lo que es buscar esa recreación histórica. Pero bueno, este fue uno de los temas y también se buscaba mucho que el tema último de estos congresos tuviese una cierta vinculación con lo que se recrea en Teruel, esa leyenda de los amantes, cuando, pues, sobre todo lo situamos en torno a la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, y unos meses, años antes, Diego de Marcilla pues propone el matrimonio a Isabel de Segura y bueno, pues como no tiene un patrimonio, no tiene pues un rango social que estuviese a nivel de Isabel de Segura, pues se le rechaza su propuesta de matrimonio y es cuando Diego pues dice que opta por embarcarse en el campo bélico, por ir a acudir a la guerra, le va a pillar pues, las Navas de Tolosa y años después, cuando ha terminado todo, en 1217 es cuando regresa a Teruel. Bueno, todos esos primeros años, el principio del siglo XIII, con todo ese contexto militar, social, contexto de relaciones también pues matrimoniales, sociales, etcétera, pues es lo que se busca que también nos sirva de hilo conductor en todos estos congresos. Por eso el de amar o morir es un poco el punto arranque en todas estas cuestiones. El segundo, celebrado en el año 2014, además son congresos que siempre se hacen en las mismas fechas, que era pues finales de septiembre, principios de octubre, con idea de vincularlo a esa otra parte que tienen las bodas de Isabel, que se celebran, como todos saben, en febrero, en el mes de febrero, en torno pues al segundo fin de semana, en torno a esa fecha del 14 de febrero. Y hay otra parte que es la que se empieza a trabajar, que es la partida de Diego, que es esa salida cuando él pues es rechazado, decide alistarse a los ejércitos de la corona de Aragón y vela armas y con sus compañeros de armas pues se marcha de Teruel para ir hacia la guerra. Bueno, todo lo que es esa partida de Diego, esas escenificaciones, las teatralizaciones, todas esas escenas van teniendo lugar a principios de octubre y de manera simultánea es con la que se hace coincidir y se potencia esas escenas con este congreso internacional, con estos debates de carácter más científicos que vienen a completar toda la otra parte que tiene que ver más, pues, con el ocio, con las escenas, con la dramaturgia,
con lo turístico, con un poco más, con una parte más divertida. No digo que los congresos no sean divertidos, que también tienen esa parte, pero bueno, tiene otra vertiente más de trabajo, de debate, de una parte más intelectual, y luego ya se intercala toda esta parte científica y asistíamos pues a esas escenas de la partida de Diego. En este caso, en el 2014, el segundo pues tenía como tema los mitos y los héroes, en los que, bueno, pues en muchos casos en nuestra historia los mitos se han puesto por encima de muchos personajes históricos y vivimos a veces de un imaginario, de unas construcciones eh, que se ajustan más o menos a lo que es la realidad histórica. Bueno, por poner algún ejemplo, pues el Cid Campeador es mucho más conocido y va a permanecer con probabilidad ese poema del mío Cid y ese mito sobre un personaje que sobre lo que fue la realidad histórica de sus hechos de armas y de sus acciones. Y como este personaje nos ocurre con otras muchas cosas, y como está sucediendo con los propios amantes de Teruel, que bueno, pues partiendo de esa leyenda y bueno, con ciertas investigaciones históricas, a ver qué parte pudo haber de cierto en el origen de esa leyenda, pero lo cierto es que se forma esa otra interpretación mítica que es la que luego prevalece y la que todo el mundo conoce porque son mucho más divulgativas y más fáciles de recordar y porque conecta con un esquema que tenemos en la cabeza de unas necesidades mitológicas, de cómo explicamos el mundo y la sociedad y en cada época pues hemos acudido a unos mitos y hoy día los mitos siguen teniendo plena vigencia porque muchas cuestiones pues seguimos aceptando o recurriendo a unas explicaciones que a veces nos resultan más sencillas o más entendibles o más fáciles de adaptarnos que otras explicaciones pues de carácter más científico. Bueno, este fue el tercer año. El tercero, Eros y Tánatos, en el 2015, volvemos a conectar con los amantes de Teruel, con ese Isabel y con Diego, porque ahí están presentes estos dos temas, ¿no? El amor y la muerte. No es algo propio y exclusivo de los amantes de Teruel, sino que esto ya desde épocas, también volvemos a los mitos, desde épocas griegas y romanas, pues eso ha estado siempre esa proximidad, esas conexiones, esa cercanía entre el amor y la muerte, ¿no? Eh, siempre queda ahí después esa resurrección, siempre queda ese ave fénix que de esas cenizas vuelve a resurgir y de las bodas de Isabel, pues año tras año, pues vuelve a resurgir ese amor entre Diego e Isabel bueno, pues atravesamos por todos esos estados de situaciones tan límite y tan extremas y cómo pasamos de unos momentos de pasión y de enamoramiento pues a esa tragedia, lo que comienza siendo pues una historia bellísima, un cuento de Walt Disney, pues se convierte en una tragedia que también en la literatura y en otras muchas obras de teatro, en óperas, etcétera, etcétera, es un recurso pues muy utilizado, ese paso del amor a la muerte en muchas circunstancias, ¿no? Siguieron avanzando estos congresos en el año 2016 con ángeles y demonios. No entro prácticamente a describir lo que las personas que intervinieron, porque es que no sería demasiado exhaustivo, demasiado largo, pero aquí recordamos
yo creo que todos los que asistimos en concreto, ya digo, no voy a entrar en otros más, el tema, sobre el tema de los exorcismos, que yo creo que nos dejó sobrecogidos a todos los que estábamos ahí asistiendo a esas ponencias, ¿no? Y bueno, pues como todavía se siguen haciendo y, bueno, pues el sacerdote que nos vino a hablar de este tema, yo creo que nos dejó con el corazón en un puño, ¿no? Bueno, pues esos ángeles y demonios, es curioso que en la creación de Dios, pues antes de crear al hombre, se crease a los ángeles y esos ángeles ya se rebelasen contra Dios. Y ahí está ese ángel caído que, bueno, que ha seguido presente siempre en toda la historia sagrada, ¿no? Es curioso que en la creación los ángeles se les crea y se rebelan y luego se crea al hombre y el hombre también se acaba rebelando porque, bueno, Adán y Eva pues acaban comiendo del árbol de la manzana prohibida, del árbol de la sabiduría y, bueno, o sea, a Dios yo creo que le empezaron a salir las cosas, se le empiezan a complicar porque en esa creación bueno, pues va teniendo problemas con lo que va creando, ¿no? Pues ahí tenemos a esos ángeles que muchas veces se manifiestan en muchas de nuestras recreaciones. Parece que siempre hay esa dicotomía, ese binomio, y siempre van a estar cartagineses y romanos, y van a estar astures y romanos, y van a estar imperiales y comuneros, y bueno, pues se va buscando a veces una confrontación, un antagonismo, un cierto maniqueísmo entre los dos sectores que forman parte de muchas de las recreaciones históricas y que generan pues esas tensiones, esas confrontaciones y eso pues es un recurso para la dramaturgia pues muy interesante, ¿no? Muy bien, en el quinto congreso, en el año 2017, se le dio más importancia a toda esa parte de las escenificaciones, a todo. No es fácil, porque cuando comienza una recreación histórica, pues uno puede tener una idea, puedes tener determinado hecho relevante, ya sea una leyenda, pues ya sea pues una entrada de determinado monarca o determinada persona principal que ha entrado en una localidad o la firma de un tratado o bueno, hay unas guerras, hay muchos hechos que son los que sirven para después como argumento para emprender y acometer esa recreación histórica. Pero una vez que uno ya, esas personas que han diseñado, que han pensado, que han tenido la idea de que eso merece la pena ser recreado y que esos hechos históricos tienen que ser conocidos por la población, luego hay que ponerle patas a todo esto y ahí empieza una parte que es muy compleja, muy compleja. Ya digo, una cosa es tener claro que hace 300, 400, 500, 700 años ocurrió un hecho relevante, importante, pero traerlo a la actualidad, hacerlo comprensible, que puedan asistir miles, muchos miles de personas, como ocurre, con las limitaciones que tenemos siempre en las recreaciones, pues de espacio, en las plazas que uno pueda hacerlo, prohibiciones o limitaciones que pueden ser del ayuntamiento, que no a veces unas veces apoyan o son los organizadores, pero otras veces son los que limitan pues, de determinados accesos y demás. Hay que contar con unos escenarios, con una megafonía, con un relato que sea comprensible, con unos vestuarios, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa dramaturgia, esa puesta en escena, tal vez sea de las partes más complejas. Yo creo que el historiador, el asesor histórico, pues puede ir en cada momento ayudando, dando unas pautas,
colaborando bueno, estando siempre ahí de asesor, pero luego, claro, esa otra vertiente de escenificación, pues es una ciencia y hay especialistas en este tipo de cuestiones. No solamente hay que tener el hecho histórico, sino también hay que saberlo contar, saberlo escenificar y contar con todas las partes que entran en juego en una recreación. Bueno, hay recreaciones que son modélicas y que son siempre se recomiendan, siempre en el mundo de la recreación histórica decimos, pues te animo a ir a ver esta o a ver la otra. Unas, pues porque te van a impresionar, porque los que hemos estado en las bodas de Isabel, pues lo que se siente allí, esa catarsis colectiva, esos miles de personas allí reunidos en esas plazas, que además no te da tiempo a ver todas las escenas, que tienes que repetir años para poderlo ver de una manera completa, pues esa especie de situación y de explosión de emoción colectiva a que se asiste es muy difícil de explicar y de entender y cómo se llega a esa situación. Bueno, pues uno dice, bueno, pues vete a ver las bodas de Isabel porque vas a poder percibir algo y vas a coger un olor a hoguera y a humo, ¿no? Nada más que llegas de todas las jaimas que están allí funcionando y dice, bueno, y eso es lo que tiene, pero también te podemos recomendar que vayas a otras pues porque son espectaculares, ¿no? No voy a ponerme tampoco a entrar así ahora a hacer de las más importantes que hay en España o en el extranjero. Siempre se recomienda, por ejemplo, el famoso Omegang, que se hace en el mes de junio en Bruselas, esa entrada de Carlos V, que es también grandiosa y espectacular en la Gran Place de Bruselas. Bueno, ya digo, no voy a entrar en España porque sería un agravio comparativo, pero solamente podía hacer referencia a la que es decana en este momento, al reino de Nájera, la crónica najerense, que se hace todos los años en Nájera, en La Rioja, que ya lleva 54 ediciones, me parece que son, haciéndolo y que es un espectáculo que es grandioso, esas 2 horas que dura esa teatralización, así pues es realmente, y sí que es bueno, yo recomendaría a todos los que están implicados y que les gusta este mundo de la recreación, que visiten y que vean todas las que puedan, porque se aprende muchísimo. De cada una se sacan detalles de cómo se da solución tal vez a ese momento de una batalla, sin que haya batalla, o cómo se da solución a determinados efectos y demás, y cómo las experiencias de unos ayudan a ir mejorando pues, las recreaciones de nosotros. En el año 2018 se decidió en el sexto congreso abordar el tema del patrimonio. ¿Por qué este tema? Porque esas significaciones a las que hemos hecho referencia, esas puestas en escena, siempre es casi un requisito el que tengan detrás un patrimonio que le dé una ambientación que es necesaria. No se puede entender una recreación histórica en espacio moderno contemporáneo, salvo que esa recreación sea contemporánea. Si estuviésemos hablando del modernismo, por ejemplo, en Teruel tienen muchos edificios modernistas y también se ha apuntado y está sacando esa recreación modernista, pues lógicamente te puedes apoyar en ese tipo de edificios. Pero para otro tipo de recreaciones de época moderna, de época medieval, de época romana, napoleónica, etcétera, pues es fundamental ese fondo de escenario arquitectónico, que tengamos unos espacios, unos lugares, unos entornos, ya sea con unos castillos, con unas catedrales, con unas calles, con un tipo de iluminación, unos faroles, una estructura arquitectónica que ya nos evoca y nos lleva, nos traslada
y que parece que ese propio patrimonio histórico, ese patrimonio, estamos aquí distinguiendo ya entre el patrimonio, el material, patrimonio arquitectónico, y luego habría que distinguirlo del patrimonio inmaterial, porque toda nuestra historia forma parte de ese patrimonio inmaterial. La historia, ya que es las costumbres, la gastronomía, los rituales, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí, por un lado, distinguiendo primero el patrimonio material, que es el que nos sirve de telón de fondo para que la recreación ya tenga un ambiente y un espíritu que casi a veces cuando uno visita determinadas localidades, casi lo que te estás esperando es que aparezcan esos personajes vestidos de época y que empiecen ya podamos conectar con ellos para verles actuar y compartir con ellos, involucrarnos en ese espacio, ¿no? Y respecto al otro patrimonio, al inmaterial, yo creo que hay que reconocer también la gran labor que están realizando las recreaciones históricas en recuperar y en mantener pues cómo eran unos rituales, cómo eran determinadas ceremonias, pues de una investidura, de una entrada, un ritual funerario y cuestiones gastronómicas, etcétera, etcétera, todo ese patrimonio inmaterial para que se mantenga, se conozca y siga vivo, ¿no? Algo que va también muy vinculado siempre a las recreaciones son los símbolos. Nos manejamos, nos entendemos con los símbolos. Tenemos muy reciente en este momento los funerales que se han celebrado pues toda la semana pasada referente a la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Y si han podido ver, como ha sido una cosa que los medios de comunicación le han dedicado mucho tiempo y muchos espacios, y en la televisión, en la prensa, etcétera, etcétera, si lo han podido seguir, es que la carga simbólica que había en cada golpe que daba uno sobre el suelo velando ese féretro, sobre cómo eran los cambios de guardia, sobre cuántas personas tienen que ir, qué tipo de soldados son los que acompañan, cuáles son las insignias. Parece increíble que ya avanzado el siglo XXI, en una monarquía contemporánea actual, eh, esa, digamos, ese interés y ese cuidado y ese mimo por el símbolo que hemos visto, que se le sigue dando ahora y que nos retrae a cómo ha sido esto en épocas pasadas. Cada bandera, cada escudo, cada detalle, cada movimiento, cada himno, cada canción, todo tiene un porqué y una explicación y tiene una carga simbólica, que el problema es que muchas veces hoy no lo conocemos, porque vivimos a veces en una ignorancia que nos cuesta mucho. Esto es un trabajo de épocas y de muchos años, el ir intentando conocer un poco cuál era esa carga simbólica de cualquier detalle, ¿no? Es decir, de cualquier escudo heráldico, de cualquier emblema de un monarca, de por qué las cosas se hacían de esta manera y no de otra, por qué se vestía así, por qué había unas precedencias en las ceremonias. Es la fuerza que tiene el símbolo y los símbolos que siguen siendo importantes en nuestras vidas. Determinadas fiestas, determinados regalos, determinados anillos, determinadas cosas que simbolizan pues cuestiones que son importantes para nuestras vidas, ¿no? Siempre, como estos congresos se van tratando diferentes ponencias y se va entrando en profundidad en estos temas, lo que se busca es que las fiestas y recreaciones tengan como unos conocimientos mayores
sobre estas cuestiones para que después lo puedan aplicar cada una a su propia recreación. Cada comitiva de un monarca que entra o cada batalla o cada recreación que se hace, hay muchos detalles, no sé, desde época romana, ¿no? Recordaba en Cartagena, que bueno, que en el escudo que tiene pues esos dos águilas, porque bueno, entraron dos personas, saltaron la muralla de manera simultánea. Entonces se le reconocía con ese doble simbolismo, ¿no? Entonces, desde época romana o prerromana, el fuego, los escudos, lo que uno lleva en su uniforme, tiene tal carga de profundidad que habría que hacer un esfuerzo también por conocerlo e irlo incorporando poco a poco en nuestras recreaciones para que sigan cumpliendo pues ese papel de divulgación bueno, ese séptimo congreso estaba muy conectado con el octavo, con el del año 2020, que tenía que ver con el simbolismo del ritual. Ya no es solamente esos símbolos que pueden ser de cualquier tipo, materiales, en el vestuario, etcétera, etcétera, sino ya en los diferentes ritos, en todas esas ceremonias que son en el fondo lo que se acaban recreando en las diferentes lugares donde se hacen estas fiestas y recreaciones. Muchas veces, ya digo, pues pueden ser banquetes, pueden ser bodas, pueden ser un tratado de paz, una comitiva que llega. Y bueno, hay unos rituales que hoy les damos menos importancia porque nuestra mentalidad es muy distinta, somos muchos más pragmáticos, con mucha más prisa. Bueno, se van olvidando y la forma de vestir, la forma de proceder socialmente ha cambiado, pero que históricamente ha habido épocas que era todo plenamente símbolos y diferentes, no sé, un lenguaje con unos abanicos o una forma de establecer una paz, pues empezaban unas negociaciones entre unos embajadores y otros, que todo era ese simbolismo del ritual. Estaba acordando ahora un libro de una profesora, María José Rodríguez Salgado, que hablaba de unas paces que se firmaron entre Felipe II y el sultán en ese momento, de una vez ya que había pasado Lepanto, y todo era a ver quién comenzaba esas negociaciones de paz, quién enviaba a uno, quién enviaba a otro. O sea, si enviabas a uno es como que tú ya estabas poniéndote por debajo y estabas sumiso al otro, que es el que tenías que solicitar. Entonces, ese arte de la disimulación, cómo podían empezar unas negociaciones sin que tú quisieses dejar ver que querías negociar o que te interesaba negociar. Todo era muy complicado y ahí estaban pues una serie de rituales para estas cuestiones, rituales que llegan también, en el caso de las bodas de Isabel, a una boda, todo lo que se debe seguir en la boda, o a unos funerales, o a unas comitivas de entradas de determinados monarcas, o cómo se velan las armas, o cómo se hace una partida a la guerra. Es decir, todo eran unos rituales bueno, que hoy, gracias a historiadores y especialistas que hay, podemos ir conociendo, cada uno especialista en su diferente época, y nos sirven para irlo incorporando a nuestras actuaciones. En el 2020 el congreso ya por primera vez fue virtual, porque ahí ya empezó este paréntesis bueno, que ya prácticamente hemos finalizado, aunque el congreso este año, en el 2022, sigue siendo virtual, tanto el 2020, el 21 y el 22, estos 3 últimos años ha sido el congreso desde Teruel, pues lo hemos podido seguir de manera virtual.
siempre confiamos y esperamos que el año que viene, ya en el 23, podamos vernos allí in situ, físicamente, por todo lo que esto aporta, ese contacto personal, de intercambio, de experiencias, de compartir, de hablar, y que siempre le da otra serie de un componente y un valor añadido muy importante, ¿no? Pero bueno, aquí empezó esa parte virtual, que bueno, luego tiene la otra faceta, que permite las ponencias que son grabadas y que quedan ahí en ese repositorio, y que hoy día uno puede acceder a la página web de las bodas de Isabel, y uno puede buscar el congreso del año 2020 o de 2021, así se podrá hacer también este año de 2022, y volver a ver la ponencia, una que le interesaba, pues por los datos, por el tema y por la cuestión que trataba, ¿no? En el 2021 el tema fue fiestas y placeres. eh, por ser las bodas de Isabel, esa leyenda que tiene como centro histórico pues esos años del principio del siglo XIII, siempre intentamos mantener una época histórica próxima pues a lo que es la época medieval, con lo cual este planteamiento son fiestas y placeres, digamos, en la historia, pero nos solemos centrar más pues, en esos años en los que tiene una mayor proximidad al siglo pues, XIII, en este caso, de las bodas de Isabel. Es cierto también que, bueno, que en muchos casos pues, hemos también abierto a la época moderna, y bueno, hemos hecho ya retrospectivas que llegan hasta la actualidad, pero bueno, solemos intentar, digamos, centrarnos más en esta época. Y estas fiestas y placeres que ocupan tanto espacio en muchas de las fiestas y recreaciones históricas, pues realmente yo creo que fue un congreso maravilloso este, ¿no? Poder escuchar, poder aprender de los expertos, los especialistas que hay, que nos explican cómo eran pues esos banquetes en la época medieval, cómo eran todos esos rituales, cómo eran todo lo que era la vestimenta que se requería pues, para poder asistir a este tipo de fiestas, la mentalidad que había en la época, qué se entendía en aquel momento por los placeres, porque también en cada época histórica los conceptos de felicidad o de fiesta, de placer, pues van variando. Siempre hay unas constantes, porque bueno, siempre la danza, la música, el baile, la gastronomía, pues han sido una constante, pero bueno, en cada época ese tipo de placeres pues van evolucionando y van cambiando, y las danzas evolucionan, y los tipos, las formas de celebrar esas comidas y esa gastronomía también. Eh, Como lo tenemos reciente y fue el año pasado, eh, y ya que del resto pues no he mencionado a ninguno de los ponentes, pues aquí simplemente menciono, no tanto por hablar de personas en concreto, que no eso se trata de ello, sino por ese carácter también internacional que han tenido estos congresos. Ese yo creo es un factor que nos ha enriquecido, y que hemos contado con ponentes que han venido unas veces de Italia, otras veces de Portugal, de Francia. Entonces, es algo que nos habla de un fenómeno de la recreación histórica, que no es, por supuesto, no es exclusivo en España. Es más, a España llegó este tipo de eventos, ya procedía de otros países, o todos los países anglosajones, en Estados Unidos, en Inglaterra, ya se habían empezado a hacer este tipo de eventos históricos, pues hace más de 50 años, sobre todo, pues a lo mejor más vinculados a guerras, como la guerra de sucesión americana, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero bueno, eso es aproximadamente hace 30 y tantos años, 33, 35 años, empieza a sentarse y empiezan algunas, las más veteranas, las más antiguas, empiezan a quedarse en Valladolid y, perdón, en Valladolid, en España, con determinadas recreaciones y bueno, muchas de ellas han tenido continuidad hasta el momento actual, ¿no? Pero nos habla que esto es un fenómeno que se da tanto en muchos países europeos, en Francia, en Italia, en Polonia, en Alemania, en Portugal y también en países de América y de otros lugares, ¿no? Aquí hemos tenido alguna representación, ya digo, el año pasado nos estuvieron hablando de Oristano, bueno, pues de esa sarquilla, de esa fiesta tan interesante que se celebra allí. El año pasado también, pues en el 2021, pues Álvaro Soler, desde la Armería Real, pues nos habló de esas, del caballo, de todas la armería que se conserva en ese museo para vestir a los caballos. Lo hacemos con gualdrapas, pero en aquella época se hacía de otra manera con todas esas armaduras, ¿no? Bueno, participaron otros ponentes como Juan José Barragán, profesor de Historia de la Universidad de Zaragoza, colabora prácticamente todos los años en estos congresos por proximidad a Teruel y por su cercanía y por su conocimiento, y yo siempre le estamos muy agradecidos a diferentes departamentos de la Universidad de Zaragoza, el que esté siempre presente, ¿no? En estos congresos que se celebran en Teruel. Desde Verona y desde Italia, Solimano Pontarolo, que forma parte del comité científico, pues que también muchas veces organizando talleres, pues le da ese toque internacional, abierto y creativo, muy creativo desde sus intervenciones. Esos talleres, por ejemplo, también que Pilar Martín, profesora de un colegio, del Colegio del Pilar en Valladolid, pues nos ha hecho esos talleres de danza tan interesantes, varios años, y que junto a estos talleres de danza, pues ha habido otros talleres más de... Carlos, Carlos, al plantel de ponentes, porque siempre nos hacen unas aportaciones tan interesantes, también documentadas, eh, tan perfectas, ¿no? De conocimiento de la época, sobre todo de esos siglos XIII, XIV especialmente, de cómo era la vida en aquellos años. Podría empezar a mencionar un elenco que sería larguísimo, exhaustivo, a Santiago Gascón, bueno, nos daba unos talleres también de cómo preparar esa narrativa y esos diálogos y cómo escribir un texto para que después sea llevado y sea escenificado. Las aportaciones y siempre la presencia y el apoyo de Mario da Costa, de la compañía de teatro Vivarte de Portugal, que bueno, pues que nos ha visitado muchos años y ha tenido una presencia también pues muy señalada. Y luego, pues tantos investigadores y tantos profesores como Antonio Rojas Rabaneda, que es de la Universidad de Gerona, uno de los mejores investigadores de este sector y que está escribiendo muchos artículos y está trabajando mucho sobre el tema de la recreación histórica desde un punto de vista académico científico, o Ana Carmen Bueno, también que ha colaborado con la Universidad de Zaragoza para lo que son pues todo el tema de la literatura, las relaciones que hay de la literatura con todas esas recreaciones, o otras actividades que hemos tenido de actuaciones musicales. He citado ahí solamente el de Les Morenillas, por esa música sefardí, de esa inspiración de aire judío.
también las ha habido de época pues, de inspiración árabe, bueno, pues que nos trasladan a otra época, a otros contextos y, bueno, pues que han sido siempre muy interesantes, ¿no? Y hay un hecho que nos sucedió también que fue muy emocionante y también no quería dejar esta retrospectiva sin mencionar, que es aquella visita que nos hizo una comitiva de una localidad italiana de Escano, que está en el Abruzzo, cerca de la ciudad de L'Aquila, en el corazón, relativamente cerca del centro de Italia, cerca de Roma, y que bueno, ahí tienen ese lago que tiene una forma de corazón y que bueno, pues buscaban ese hermanamiento con las bodas de Isabel y donde tienen una joya, la Presentosa, que se dan en los novios para formalizar el matrimonio y que yo creo que bueno, fueron cuestiones que se podían hacer más cuando los congresos eran virtuales, perdón, presenciales y que pronto podamos volver a tener este tipo de participación, ¿no? Voy muy deprisa ya para hacer algún tipo de consideración de lo que ha sido este 10º congreso, el de este año, el del 2022, eh, que bueno, pensábamos que era un buen momento para profundizar en cómo fue esa convivencia, esa España, esa península ibérica en la que convivían pues esas tres culturas, los musulmanes, los judíos y los cristianos, en diferentes territorios, diferentes momentos, con muchísimas vicisitudes. Y bueno, es un tema que parece que siempre se asocia a determinadas localidades, siempre se habla de Toledo y de esa escuela de traductores y parece que allí sí que hubo, pues en algún momento dado y bajo unas premisas, pues sí que hubo una cierta convivencia de esas tres culturas, pero bueno, esto era una buena ocasión para profundizar y entrar a analizar un poco más despacio en cómo se produjo pues, todo aquello, ¿no? Eh, mm, Esto todo está, claro, supeditado a la propia historia, la historia de la invasión musulmana del 711 de la península, que pone fin a ese reino visigodo y que los siguientes prácticamente 7 siglos hasta que termina en 1492, aunque luego también se intentó seguir por el norte de África con determinadas campañas militares, ahí siguió Cisneros en Orán y otras muchas acciones bélicas, pero bueno, desde el 711 hasta 1492, todos esos siglos, en el fondo va a estar marcada no tanto por esta convivencia de las tres culturas, sino más por una reconquista que va a ser unos siglos, va a avanzar más, otros años va a quedarse sin prácticamente ningún tipo de avance, bueno, hasta que se precipita, ya digo, a finales del siglo XV y se termina con toda la España bajo el reinado de los reyes católicos, ¿no? Pero los objetivos era entrar en un análisis que fuese riguroso y profundo de estas tres culturas y de si hubo o no hubo, es decir, que no vamos a dar, por supuesto, era una hipótesis de trabajo, algo que se lanzaba. Ahora hay que dejar hablar a los ponentes, como así lo han hecho a lo largo de este congreso. Animo pues, a ver todas estas ponencias con tranquilidad y a irlas viendo, a irlas pensando. Y, bueno, en qué medida se hizo ese intercambio cultural. Tal vez la pretensión no era tanto esa convivencia, que yo creo que a priori sabíamos que había sido muy escasa y que había existido poco y que lo que más existió fue unos reinos que tenían una relación bélica y de confrontación y de guerra y de un avance constante de la reconquista más que de esa convivencia. Pero bueno, en esos siglos, ya sean poco pacíficos, porque la reconquista, ya digo, va a estar presente en todo momento,
sí que va a haber un intercambio cultural y una influencia entre unos y otros, ¿no? Entonces, queríamos que este congreso sirviese de un lugar de encuentro, tal vez desde nuestra óptica actual, la forma en que tenemos de plantear la historia y de afrontarla, sea buscando más este tipo de ideas y de valores. Hoy día nos preocupamos mucho más pues, por la tolerancia, porque nuestra sociedad hoy es completamente distinta bueno, vivimos en otros momentos y así se plantea, ¿no? Lo hemos organizado en dos bloques de las tres culturas y otro que era cómo ha sido la vida cotidiana o tal vez esa convivencia, esa influencia de unos con otros en la vida cotidiana en la Baja Edad Media, sobre todo pues, a partir del siglo XIII, XIV y un poco del siglo XV, por lo que decía antes, volvemos siempre a enlazar con los años de las bodas de Isabel, de las Navas de Tolosa, de cuando tiene lugar esa leyenda de los amantes de Teruel. Bueno, ahí son las tres culturas que están perfectamente identificadas. Cada una de ellas tiene sus costumbres, sus rituales, sus ceremonias. Cada una de ellas tiene su propio vestuario, sus hábitos gastronómicos y pensamos que este era un buen tema pues, para ir tratando, ¿no? El lunes, el día 26, pues Edith Scott pues, nos hablaba del pueblo judío en Aragón desde el siglo XIII hasta la expulsión, pues, que tuvo una presencia en muchísimas localidades. Hay una evolución también en cómo se les va tratando y bueno, hasta que llega la expulsión de 1492 que pone punto final, o conversión o expulsión, no había otra, ¿no? Lógicamente esa expulsión vino motivada por unos motivos de carácter religioso, no por unos motivos de carácter raciales. El que se convertía al catolicismo se le permitía perfectamente seguir estando aquí y sin ningún tipo de problema, mantenía y bueno, pues ahí hubo muchos judíos conversos que se mantuvieron, ¿no? Bueno, es decir, que no era una persecución de la raza judía, sino que era más, era simplemente la búsqueda en ese momento, una idea de una razón de Estado que necesitaba tener una unidad religiosa en la España de finales del siglo XV para, bueno, para imponer una razón de Estado y de gobierno, ¿no? Bueno, Álvaro López Asensio, que es profesor, historiador y teólogo, nos habla de la mujer judía en la Edad Media, pues ese estatus que, bueno, y sobre todo también si tenía algún tipo de diferencia respecto a la consideración de la mujer cristiana, es decir, qué formas distintas tenía una y otra, y bueno, la mujer judía, pues cuál era su papel en la casa, en la familia, también sus costumbres, sus hábitos, sus espacios. Yo creo que es una ponencia espléndida, muy interesante y bueno, hoy día que también se trabaja mucho todos los temas de investigación en la historia sobre la mujer, en los que tenemos muchos problemas porque casi no tenemos documentación, tenemos muy pocos datos, siempre los que han sido pues normalmente protagonistas han sido hombres, cuesta muchísimo más reconstruir la historia de la mujer en siglos pasados, pues yo creo que es muy interesante poder asistir y poder ver este tipo de ponencias, ¿no? Sonimano Pontarolo no ha podido este año pues estar presente por motivos profesionales, laborales y, bueno, pues ha quedado pendiente este tema que esperemos que en próximas ediciones podamos recuperar de alguna manera su intervención, ¿no? Sergio Martínez Gil, que es director de Historia de Aragón, nos hizo esa exposición. Ya dejando el primer día se dedicó a la cultura judía, el segundo del Congreso se dedicaba a la cultura musulmana y por eso Sergio Martínez se va a centrar en el tema de los califatos y las taifas en el sureste peninsular. Ya sabemos que, claro, cuando
toda la zona musulmana estaba unida y estaba bajo un mando político-militar fuerte, pues esos eran momentos en que ellos hacían grandes campañas por el norte de la península, la época de Almanzor, la época de Abderramán, etcétera, etcétera. Pero cuando aquellos por problemas internos y problemas, cuestiones ya políticas, etcétera, etcétera, se forman esos reinos de taifas y se va disgregando y separando. Esa división pues es la que facilita que los reinos cristianos aprovechen esa debilidad, y esos momentos son los que se va a expandir más y van a descender más, pues desde el reino de León, o el propio Portugal, el reino de León, el reino de Castilla o el reino de Aragón. Cada uno va hacia abajo, hacia el sur, en la medida en que puede, en la que su enemigo está más débil, y este es uno de los momentos pues, que facilitan el avance cristiano, ¿no? Mabel Villagra, que es una posiblemente de las mejores especialistas que hay en España en este momento para el conocimiento de la cultura árabe, y como asesora tanto de documentales, de series cinematográficas, de películas y por supuesto, de recreaciones históricas en este contexto, para todo lo que es vestuario, costumbres, todo lo que hemos visto antes, esos rituales, esos símbolos, etcétera, etcétera. Mabel, yo creo que es una conocedora, experta, y alguien que es una asesora fiable, y que, bueno, que su aportación pues siempre es muy científica, ¿no? El vestuario musulmán y sus ritos, pues con los grabados, con cómo se puede reconstruir, con las escasas fuentes que tenemos pues, desde el punto de vista artístico, ya sea en códices, en arquitectura y demás, cómo se puede reconstruir cómo era ese vestuario musulmán, y también esos ritos, ¿no? Afif Saidi, que es periodista, investigador de la historia de Al-Ándalus, pues nos ha presentado algo que ha sido pues muy didáctico, muy entretenido, y yo creo que muy agradable, ¿no? Es un taller de recetas y de gastronomía en la etapa de la gastronomía musulmana, en la etapa del Al-Ándalus del siglo XIII. Esto pues también es fruto de una investigación de esa cultura gastronómica, tanto de los tipos de alimentos que se consumían, pues, lógicamente supeditados a lo que es a la religión musulmana, que pues hay unos alimentos que están prohibidos, otros alimentos que son los que se consumen en determinados momentos, según las festividades religiosas de la cultura musulmana, teniendo en cuenta siempre pues, ese mes del Ramadán, es el noveno mes de la época lunar, que es el que rige, pues es el calendario musulmán, bueno, las fiestas que se hacen cuando termina el Ramadán. Bueno, hay cosas que prácticamente permanecen algunas muy similares, y que favorecen o facilitan la investigación de cómo era la vida en el siglo XIII, ¿no? Además, bueno, no ha sido una cuestión teórica, sino que ha sido un taller que hemos podido ver los alimentos, y que podemos ahora reproducir ese tipo de recetas. Y una vez vistas la cultura, primero la judía, después la musulmana, nos llegaba el momento de dedicar un día a la cultura cristiana. Y comenzamos con la intervención del profesor Félix Martínez Llorente, de la Universidad de Valladolid, y que nos habla de la conquista y la repoblación de la tierra de frontera aragonesa. Bueno, ahí nos ha hecho una distinción entre los diferentes territorios que hay, cada uno con sus peculiaridades, con sus fueros, con sus ordenamientos jurídicos, entre Teruel, Albarracín, Calatayud y Daroca, y cada uno pues por su trayectoria histórica, por su evolución, por su localización geográfica,
cada una se va a dotar de sus propios sistemas jurídicos, de sus fueros, van a tener, bueno, para ir esa, digamos, contraprestación que los reyes iban dando, es decir, aquel que vaya a repoblar o que vive este territorio y que ese territorio está sujeto a posibles ataques de musulmanes, son territorios de frontera, bueno, pues hay que facilitarle que las personas vivan allí y bueno, pues a cambio pues van a tener algún tipo de privilegios fiscales y van a organizar sus fiestas, sus costumbres, su organización social, etcétera, etcétera, ¿no? El estudio de los foros es algo apasionante y nos da una información de primera mano, de las fuentes pues, principales para el conocimiento de la vida, de cómo eran, cómo vivía la sociedad y cómo se organizaban socialmente, jurídicamente, en aquella época en todos estos territorios. Amalia Descalzo nos ha hablado del vestuario cristiano y sus ceremonias, nobleza, clero y el pueblo. Ella pues trabaja, forma parte de ese comité científico del Museo del Traje. Su documentación pues es extraordinaria, rigurosa. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y lógicamente siempre que se abordan estos temas nos encontramos ante una tesitura. Muchas veces la parte de la nobleza y del clero, pues es, sobre todo ya luego en épocas modernas, es mucho más fácil de reconstruir porque tenemos muchas más pinturas, tenemos otro tipo de fuentes históricas, tenemos determinadas publicaciones en libros, esas imágenes, esos libros ilustrados y decorados según cuando uno va, cuanto más echa hacia atrás, cuanto uno más retrocede en épocas medievales, pues esto cuesta más. Y aún así, la nobleza y el clero, pues bueno, tenemos más datos y sin embargo, pues el pueblo pues es mucho más complicado. A veces da la impresión de que el pueblo ha evolucionado muy poco pues en varios siglos. La Edad Media nosotros siempre intentamos decir que la Edad Media, pues siempre decimos, es una recreación medieval, decimos ya, pero medieval, pero ¿de qué siglo? Porque es que no es lo mismo, ni viste igual, ni tener alguien de la alta Edad Media, de los siglos sexto, séptimo, en la época visigoda en España, que de los siglos XIII, XIV o del XV, ya que ya estamos rozando, pues estamos ya casi en época renacentista y todo es completamente distinto. Entonces, la Edad Media es un periodo larguísimo, en muchos siglos de historia, desde el siglo V hasta el XV, 10 siglos, y bueno, pues hay que ver también si el pueblo, en sus formas de vestir, pues ha habido esa evolución y aquí pues Amalia Descalzo pues, nos da esas pautas para poderlo seguir, ¿no? Julio Valles, me falta poner aquí el nombre, estoy viendo en el letrero, Julio Valles Rojo, que es presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía, nos ha hablado de la gastronomía y el ceremonial en los reinos cristianos. Se habían hecho ya las intervenciones sobre cómo era la gastronomía en época musulmana con ese taller. Julio Valles, que es un gran conocedor especialmente de la gastronomía pues, de la época de los reyes católicos, de la época de Carlos V, de la influencia que hubo con todas las aportaciones gastronómicas que vinieron de América, con el descubrimiento de América, pues la gastronomía peninsular se produce un cambio total por la cantidad de alimentos que van a venir de América y bueno, van a ir sufriendo una evolución muy grande, ¿no? Bueno, Julio Valles nos va a hablar de esa gastronomía en los siglos, pues especialmente en los 13, 14, 15, y bueno, nos vamos otra vez a buscar en las fuentes documentales de muchos grabados, de muchos cuadros, de pinturas,
bueno, que aparecen esos banquetes, esas fiestas, y que nos dan datos tanto de los alimentos que se consumen como de las propias cuberterías, a cómo eran las personas que sirven la mesa, cómo eran esas formas, o la presencia de animales, los perros que están allí debajo de la mesa, o del propio ceremonial. Ya sabemos también que hasta que no entra el protocolo Borgoñón, hasta que no llega Felipe el Hermoso en el siglo, pues a partir de la muerte de Isabel la Católica en 1504, ya llega Juana y Felipe el Hermoso, llegan a Castilla en 1505 y nos va a traer pues todo ese cambio, esos usos gastronómicos más borgoñones y más refinados y de otras maneras. A veces nos cuesta mucho, que es el protocolo Borgoñón es el que más conocemos y estamos más acostumbrados. Pero claro, cómo era esa comida antes de que entre ese protocolo Borgoñón, cómo eran las formas y los procedimientos en la Edad Media, pues realmente interesante también, ¿no? La segunda parte del Congreso pues, se ha dedicado ya a la vida cotidiana. La primera ponencia, la de José Manuel Cerdá Costabal, que le da también otro aire internacional al Congreso. Él ha intervenido desde Chile. Siempre que hablamos con él, porque decimos que es de agradecer y nos gusta mucho que profesores de la Universidad de los Andes de Chile pues estén con temas de investigación sobre la época medieval castellana. Tiene un libro, José Manuel Cerda, sobre Leonor de Inglaterra, la reina Plantagenet, que, bueno, que reinó en Castilla desde 1161 hasta el año 1214, está enterrada en el Panteón de Reyes de las Huelgas en Burgos. Y él es un experto y es un gran, ha escrito esa monografía sobre reyes castellanos y reinas castellanas. Y bueno, pues él es un gran conocedor también de cómo era esa vida cotidiana en una ciudad, en un espacio tal vez dominado y controlado por todo lo que es lo religioso, no solamente por el sonido de unas campanas y un control del espacio y del tiempo del espacio religioso, pero bueno, también hay otras cuestiones como son esos concejos, esos órganos de gobierno municipales, cómo entra ahí toda esa parte festiva, fiestas religiosas, fiestas profanas, cómo son los usos, la distribución social, esa estratificación por zonas, por barrios, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es un tema también muy interesante, el conocimiento, ¿no?, de cómo era esa vida cotidiana en la época medieval. María Esther Navarrete Martín, que es licenciada en Historia del Arte y es autora de un libro que son Las tres culturas, cristianos, moros y judíos en la provincia de Teruel durante la Edad Media, pues nos ha hablado de esa convivencia, de esa tolerancia y convivencia de las tres culturas, los mudéjares. Yo les animo a que vean pues, su ponencia porque, bueno, en parte nos da también respuesta a esa pregunta inicial que nos hacíamos, si hubo o no tolerancia y convivencia, o si por el contrario a los judíos se les metía en su gueto y poco a poco se les iba arrinconando, y lo mismo con los musulmanes. A los judíos se les expulsa mucho antes, en 1492, los musulmanes. Ahí hay un siglo y pico hasta que llegamos al 1609, hasta la expulsión en la época de Felipe III. Pero bueno, ahí están un siglo y pico y por tanto su influencia y su presencia es muchísimo mayor. Y se ve pues, en el arte, en la construcción, etcétera, etcétera. Además, toda la población musulmana tiene además una gran reputación
como grandes constructores, los expertos en la fabricación pues, de azulejos, de ladrillos, de la construcción de casas, del huerto, de los sistemas de regadío, es decir, que hay una cultura y un conocimiento científico aplicado a la vida cotidiana, a la técnica para poder vivir, que aquí no se quiere perder y que ha permanecido, y hay una influencia, yo creo que mucho mayor, también era mayor el número, ¿no? de esa población musulmana que vivía que respecto a la judía. Pero bueno, hasta que llega la expulsión, digo, en 1609, cómo fue la vida de estas tres culturas, ¿no? Valeriano Sánchez, que es miembro de la la Academia de Historia de Andalucía y asesor histórico de la recreación de la Alpujarra en Padules. Esta es una de las recreaciones también que siempre recomendamos pues, ver, y yo creo que fue de las primeras también que fue pionera en entrar en una época que prácticamente no había nada, entrar en principios del siglo XVI. Hace unos años el tema de los tercios y del siglo XVI prácticamente era desconocido en el mundo recreacionista español. Hoy, afortunadamente, es de los grupos, de las épocas que más están creciendo, que más están floreciendo y que están apareciendo. Han surgido grupos que se dedican al tema de recreación histórica de los tercios, desde la época de Carlos V, Felipe II, incluso luego ya del siglo XVII, Felipe III, Felipe IV. Bueno, en este momento, ya digo, pues yo creo que de las épocas históricas, siempre las que más predominaban era la época romana, época medieval, y ha habido unos años también con los napoleónicos que han tenido mucha fuerza, y sin embargo ahora tal vez los de época napoleónica pues están disminuyendo el número de eventos y por diferentes razones, sobre todo una vez que pasó los bicentenarios, la guerra de independencia, y ahora, sin embargo, el siglo XVI-XVII, la época, esa España imperial, la época de los tercios, pues está creciendo por toda la geografía española. Pues Valeriano Sánchez nos habla de esa recreación histórica con participación y protagonismo de musulmanes. Esa guerra de las Alpujarras, de la paz de Padules, pues ahí intervienen los musulmanes en la recreación, con su vestuario, con su gastronomía, con su hospitalidad, con sus jaimas, con sus formas de vida, y resulta muy atractivo y muy interesante, ¿no? Porque también nos ha pasado que hasta hace no muchos años en España, en el mundo de la recreación histórica, los musulmanes era como que no habían estado aquí, como que no habían tenido presencia. En mi caso personal recorría docenas de recreaciones por Castilla y León, por Castilla-La Mancha, por Extremadura, etcétera, y nunca casi me encontraba ninguna mención a esos hechos históricos, a la presencia musulmana. Bueno, ni a la judía tampoco. Yo siempre creo que fue en Hervás cuando vi pues, la recreación que se hace de la calumnia y bueno, pues la expulsión de los judíos que se hace de esa judería que hay en Hervás. Creo que fue el primer contacto que tuve con el mundo de la recreación histórica en el que intervenían los judíos. Y lo musulmán, aquí en Castilla y León, pues aparecía algo en la de la soldadesca, pero en las otras docenas de recreaciones era algo que como que aquí no habían estado, no habían tenido ningún tipo de protagonismo en la historia. Entonces, yo creo que se cumple esa finalidad cuando en nuestras recreaciones históricas se da cabida a que con nuestra mentalidad mucho más tolerante y abierta, pues entonces se permite que también la población musulmana de la época, que la hubo por toda la parte de Castilla, de Extremadura, de Andalucía, de Aragón, pues que también tengan su parte, ¿no? El Congreso termina con la intervención de Francisco González,
y José Ramón Estevez, sobre cómo son las recreaciones de temática judía. Tenemos muy pocas en España. Ellos participan y son los que han preparado pues esas ceremonias y esa parte de recreación de la Festa da Historia de Rivadavia, en Orense, y ahí pues se hacen determinados ceremonias, pues una boda, un banquete y siguiendo pues todo lo que son los ritos judíos, ¿no? Esto realmente pues es muy interesante, es muy valioso, es muy enriquecedor el poder presenciar este tipo de recreaciones donde abrimos nuestro campo de trabajo y de didáctica de la historia, no solamente a algo que ya se repite en otras recreaciones y que puede ser algo pues un poco reiterativo, determinadas comitivas o determinados torneos y demás, sino que vamos abriendo a otro tipo de dramaturgias, de otro tipo de escenas y de épocas y de protagonistas que enriquecen y que complementan mucho pues lo que es ese discurso histórico, ¿no? Y es algo que yo creo que es un reto para que en otras muchas fiestas y recreaciones históricas se vayan incorporando pues otro tipo de temáticas y de escenas y de acciones, porque bueno, esto es cierto también que podemos llegar un poco a cansar. Si siempre es determinado monarca el que entra o determinada batalla, pues bueno, pues bien, ya hemos visto pues varias veces un poco este tipo de cuestiones, pero en la historia tenemos una cantidad, casi voy a decir infinita, de hechos históricos y de rituales y demás que se podrían mostrar, ¿no? Y yo creo que Rivadavia también ha sido pionera y es un buen modelo para aprender de estas ceremonias judías, ¿no? Germán Navarro Espinach, que es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, nos ha hablado de las tres culturas en teoría medieval, el estado actual de las investigaciones sobre cristianos, mudéjares y judíos, ¿no? Yo creo que lo que más agradezco a Germán Navarro pues es el enfoque que le da a su exposición, a su planteamiento, porque no sé, a veces parece que tenemos la impresión de que la historia ya está, que la historia ya está escrita, que es la que es, y que tenemos que ir a leer pues determinados manuales que uno tiene desde hace muchos años. Claro, hay que romper un poco con esa tendencia. La historia y los profesores, los investigadores de historia trabajan y trabajan mucho y siguen avanzando mucho esa ciencia, ese conocimiento histórico, con la arqueología, con otro tipo de fuentes, buceando pues, con compañeros de historia del arte, con bueno, una historia que se puede hacer global y, bueno, pues que nos hagan una exposición de dónde se está trabajando en este momento, dónde se están investigando y qué es lo que está apareciendo, porque hay muchos temas que requieren ser revisados, porque tal vez como nos contaron la historia o como escribieron la historia hace 40, 50, 60 años, pues bueno, hay determinadas cosas que están un poco que hay que perfilar, que están desajustadas y que hoy día pues el conocimiento es mucho más avanzado, mucho más, existe muchísima, una bibliografía muchísimo más completa y ya digo, yo le agradezco mucho este esfuerzo de compilar, de dar una visión de conjunto de hacia dónde van todas estas investigaciones en los tres campos, ¿no? En esas tres culturas, en el teorema medieval. Las conclusiones son las que estamos haciendo ahora y por mi parte, yo solamente quería terminar yo un poco una de las conclusiones que he sacado, pues viendo todas estas ponencias tan interesantes, es que sigue ahí presente ese mito histórico de la convivencia de las tres culturas, pero que
yo creo que en parte es uno de los problemas que tenemos hoy en el mundo de la sociedad y de la historia, que es el presentismo, que cuando con nuestra mentalidad actual y nuestros valores y nuestras formas de entender pues, los temas como es la igualdad o la convivencia entre diferentes grupos o razas y demás, que hoy día tenemos unos valores y estamos en un punto que consideramos el adecuado y lo que hoy entendemos que es el normal, pero claro, nos extraña que en épocas históricas pasadas no haya sido así, que haya sido distinto o se hayan vivido de otras maneras, ¿no? Entonces, a veces hoy nos resulta chocante, nos resulta una conmoción pues simplemente el hecho de una expulsión por el hecho de tener ser de otra confesión religiosa, pues hoy día, pues lógicamente eso es impensable, o que haya distinciones, ¿no? Por ser de una raza o de una religión o de un sexo, tener diferencias sociales, hoy día esas son cosas implanteables y afortunadamente creo que hemos llegado a un punto de avance aquí en nuestra sociedad pues muy satisfactorio. Entonces, claro, desde nuestra mentalidad, desde nuestro presente, intentar entender cuesta mucho trabajo, ¿no? Y esa idea de que, o como hoy día sí que convivimos tres culturas y convivimos diferentes razas y géneros y demás, eh, ese mito parece que todo lo anterior parece que era algo extraordinario o raro o malo, ¿no? Bueno, habría que decir que siempre les animaría que el historiador nunca juzga la historia, nunca dice qué es lo bueno ni lo malo, ni una persona ni otra, sino lo que hacemos únicamente es intentar entender y explicar cómo han sucedido las cosas, por qué las cosas eran como eran en ese momento. No es más, nosotros los historiadores no entramos en otro tipo de valores, ni de juicios, ni morales, ni consideraciones, simplemente decimos, estas personas vivían de esta manera porque en ese momento su conformación moral y ética y pensamiento y filosófico, sus valores, sus ideas eran las siguientes, ¿no? Bueno, la realidad histórica nos dice que si por algo se ha caracterizado la península ibérica, pues desde los siglos octavo, noveno, décimo hasta el siglo XV, ha sido por todo ese fenómeno de la reconquista, es decir, más por unas cuestiones bélicas en las que los reinos cristianos, los diferentes reinos, unas veces unidos, otras veces desunidos, una vez León por un lado y Castilla por otro, tal vez ya cuando se unen ya definitivamente con Fernando III, León y Castilla ya desde 1230 ya unidos ya hasta ahora, y Aragón pues sigue avanzando hasta que Castilla le va a cortar su expansión hacia el sur peninsular. Claro, Aragón tendrá que buscarse pues su expansión hacia el Mediterráneo, hacia Sicilia, hacia Grecia, hacia Cerdeña, etcétera, etcétera. Tendrá que buscar otros lugares porque se le frena, se le corta y bueno, será luego Castilla la que se expande, ¿no? hacia el sur. Pero tenemos una sociedad medieval en la península ibérica que lo que nos habla la realidad histórica es más de un fenómeno casi bélico y armado y de confrontación, no sé si decir casi constante, más que de convivencia, ¿no? La información que existe sobre todos los temas que se han tratado en nuestro congreso, la vida cotidiana, las tres culturas, es ingente, es muy grande. El congreso solamente trata un poco de ponerse al día, de dar una visión más bien pues, de esos diferentes temas con la profundidad que se puede en una ponencia que dura una hora aproximadamente. Y bueno, son trabajos que para los que asisten a este congreso, pues luego pueden seguir las publicaciones de esos diferentes ponentes para ampliar más conocimientos, ¿no? Lo cierto es que hay mucha documentación,
que estos temas cada vez vamos conociendo más por fuentes documentales, literarios, artísticos, antropológicos, y eso yo creo que es un poco lo que se ha puesto en evidencia a lo largo de este congreso. Y como conclusión ya final, pues yo creo que todo la recreación histórica, siempre insistimos en lo mismo, que deben cuidar su rigor, su calidad, y que a partir de todo lo que se ha expuesto en este congreso, pues se puede conocer muchas más esos rituales, esa gastronomía, ese vestuario, cómo eran esas costumbres, cómo eran las ciudades, etcétera, etcétera, porque todo eso es lo que nos corresponde ahora aplicarlo en las recreaciones históricas. Tenemos un instrumento que es fantástico para divulgar y para dar a conocer la historia, que además llega a gran público, que es entretenido, que es divertido, que conecta con el ocio, con el turismo, y si se cuidan, si toda esta ciencia histórica, estos conocimientos que vamos conociendo con estos congresos, si se cuida, pues nuestras recreaciones pueden ir mejorando mucho en calidad y se pueden hacer mucho más atractiva, ¿no? Solo me queda agradecer al Comité Científico, a Raquel Esteban, a Solimano Pontarolo, a María Victoria Herrero, a Belén Rollo, que se encargó pues, de todas la infraestructura, las grabaciones, de seguir el congreso, acompañada siempre con Lorena Muñoz, desde la Fundación Bodas de Isabel, siempre pues atenta, siempre preocupadas, ¿no? por sacar adelante estas ponencias y la complejidad que tiene pues este mundo virtual, que es mucho más complejo, ¿no? Agradecer también a todos los patrocinadores que hacen posible que este congreso se pueda llevar a cabo, porque lógicamente pues sin el patrocinio tanto para la propia partida de Diego, para las bodas de Isabel, pues a las diferentes instituciones que colaboran, al Ayuntamiento de Teruel, al Gobierno de Aragón, a las empresas patrocinadoras, a COE Teruel, a Caja Rural de Teruel, bueno, pues a las diferentes instituciones, ya digo, públicas y privadas que colaboran en este congreso, ¿no? Les animo a que se hagan con esa relación de enlaces, de los links que les van a permitir seguir las ponencias, de poderlas ver las veces que quieran, que lo pueden ustedes difundir y hacer llegar a personas que a lo mejor no han podido seguirlas en ese día, en ese momento, pero afortunadamente, aunque no tenemos la presencialidad, pero sí que lo virtual nos permite que estas ponencias puedan ser vistas muchas veces y puedan ser difundidas. Y les animo también a que, si el congreso ha sido virtual, pero lo que sí que va a ser presencial en Teruel este año, como el año pasado también, es la partida de Diego, que comienza el 30 de septiembre, ese fin de semana del 30 al 2 de octubre, con unas escenas siempre renovadas, siempre con cosas nuevas, con nuevas dramaturgias, y que, bueno, seguro que la partida de Diego pues, va a ser un nuevo éxito que nos prepara ya, que nos va calentando los motores pues, para dentro de unos meses poder asistir también a las bodas de Isabel en el mes de febrero. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que el próximo año pues, podamos volver a celebrar el 11 Congreso Internacional de las Fiestas y Recreaciones Históricas, ¿no? Muchísimas gracias por su atención.